Esta semana, como todo el mundo esperaba, pues las autoridades finalmente pues ampliaron y señalaron nombres, dieron a conocer el autor intelectual sobre lo ocurrido, la agresión a nuestro querido Big Papi David Ortiz. Tras la rueda de prensa que dieran las autoridades, pues salieron una lluvia de interrogantes, mucha gente diciendo que el cuento no es así, que falta gente, porque ya se habían creado un modelo de la situación, ya habían establecido un libreto, una narconovela, ya se tenía en sus cabezas que se trataba nada más y nada menos de un asunto de faldas por un capo, por un tal César el Abusador y un sinnúmero de cosas. Sin embargo, las autoridades explicaron de una manera muy pertinente y científica, con datos, detalles precisos, todo lo que ocurrió y de qué manera se orquestó todo esto. A mí particularmente me afecta saber que una persona que entrevisté en el 2012 pues estuviera tan de cerca y fuera tan vinculado como autor intelectual en esta trama. Quiero hacer la aclaración de que cuando lo entrevisté en aquella vez se acercó a mí sus familiares porque entendía que estaba siendo víctima de denegación de justicia. Y como mi trabajo es hacer periodismo y sobre todo trabajar denuncias, pues por eso hice el trabajo. En ese entonces el joven Víctor Hugo Gómez, que es de quien hablo, pues se mostraba de una manera afable y decía que no tenía nada que ver con el narcotráfico y que era inocente. 9 años ahora, o sea, 9 años encuentro yo toda esta historia. Por eso voy a presentar parte del trabajo que realizara aquella vez cuando se acercaron a mí y, por supuesto, a poner la parte de cómo lo vinculan ahora a este atentado, que no era para David Ortiz, sino para el joven David Fernández, el modelo. Un joven que no entiendo cómo podía moverse en ese ambiente si él mismo antes de ser señalado, cuando solamente habían rumores, pues decía que él no tenía dinero, no tenía fortuna, que por el contrario tenía un tallercito, que ciertamente es así porque ya encontramos el famoso tallercito, y no entendemos cómo podía moverse en ese ambiente de tanto lujo y tanto gasto y a tener una amistad tan cercana con David. Es una pena todo lo que ha ocurrido. Me imagino que el Big Papi desde su lecho pues también se siente afectado porque tengo entendido que tenía mucho afecto hacia el joven. Pero hay que tener cuidado, señores. Uno nunca sabe de dónde puede venir el problema. Y fíjese cómo está la cosa. Nosotros hemos tratado de tener una versión de este señor David Modelo, pero ha sido imposible. Habló antes de que las autoridades lo vincularan, cuando estaba el rumor, pero después de que ya ha sido señalado oficialmente como que el atentado era hacia él, que era el objetivo de la agresión, nunca más ha aparecido ni ha tomado el teléfono. O sea, no entendemos por qué ahora no quiere decir nada. ¿Por qué no quiere aclarar? ¿Por qué no quiere decir si es cierto lo que dicen las autoridades? Yo sí conozco de su vinculación con Víctor Hugo, porque cuando hice el reportaje aquella vez, él sí habló de él y entendía que lo había chivateado. Que lo había chivateado por muchas razones. No entiendo cómo él pudo, cuando llamó a la emisora, los compañeros del Sol de la Mañana, decir que él no tenía ningún problema y 24 o 48 horas después decirle a la policía que el único problema que tenía era con Víctor Hugo. O sea, es algo que no lo puedo entender. O sabía del problema ya porque tenía un mes el taller cerrado y aún así, sabiendo el problema que tenía, pues se siguió moviendo de manera normal y sobre todo acompañando a sus amigos, que en este caso pues fue quienes pagaron lo que supuestamente era para él, le cayó a sus amigos, a quien no debió caerle. Pero bueno, esa es la versión oficial. Nosotros vamos a presentar este trabajo y desde sus hogares esperamos que nuestra investigación pues arroje luz y no más sombras de las
que mucha gente entiende que hay en este caso. Que cuando viene a ver, no es nada más y nada menos que no sea la versión que se ofreció. Vamos al reporte. Identificar, perseguir e imputar personas vinculadas a un hecho tan grave y de interés mundial debe ser el resultado de pruebas irrefutables que permitan lograr la condena de esos criminales, para lo cual es imprescindible analizar cuidadosamente todos los datos, contrastar cada testimonio, revisar y volver a validar todas las evidencias, evitar cualquier tipo de equivocación o de incongruencia. El lunes en la tarde, en diferentes medios de comunicación, se corrió la voz de que se había identificado al supuesto responsable de la agresión contra David Ortiz, señalándolo como Alberto Miguel Rodríguez Mota, cuya imagen acaparó las redes sociales, mientras intensificaban las interrogantes. ¿Por qué lo había mandado a hacer? Un acto de sicariato de esta envergadura implica múltiples maniobras que lo convierten en un hecho criminal complejo, que se planifica deliberadamente para evadir y confundir. En la mayoría de los casos que se ejecuta utilizando varias estructuras para que no se entienda, también se dificulte la identificación de los autores intelectuales y el móvil, y de esa manera lograr ellos obstaculizar la construcción del organigrama que revele la dinámica completa. La presión sobre el Ministerio Público y el Cuerpo del Orden ante la falta de respuestas contundentes, al parecer los puso a investigar y a trabajar en patines. Fue el pasado miércoles cuando a las 6 de la tarde, el señor Procurador de la República y el jefe de la Policía Nacional invitaron a una rueda de prensa que aparentemente acabaría con el misterio. Periodistas locales e internacionales se dieron cita para escuchar las declaraciones sobre el caso. Informamos formalmente que el objetivo de este atentado no era la persona de David Ortiz, sino otro individuo que se encontraba en el mismo lugar y en la misma mesa, y que por coincidencia vestía un atuendo que fue confundido con el de nuestro exbeisbolista la noche del hecho. El procurador se refiere a Sisto David Fernández, alias el Gordo o el Modelo, un joven activo en el jet set. Se mueve entre champañas, finos amigos, peloteros y artistas. Propietario de un modesto taller, donde dicen arregla carros a clientes sospechosos. Según versiones, tenía más de un mes cerrado el negocio. Decían que David venía por aquí, si me decían que venía por aquí. Pero esa avenida David está como dudosa. Está dudoso porque es que hay muchas cosas malas ahí en el medio que... David Ortiz ha venido, claro, y ellos son amigos personales. Claro, cuando él estuvo en la discoteca también con David fue porque David lo llamó y fue. Es un hombre serio, es un hombre de buena gente. David, claro, exactamente. Todo tipo de personas. Claro. ¿Cuántas veces fue? No sé cuántas veces ha venido, pero han estado aquí su vehículo. Eso yo no lo puedo determinar, pero yo nunca lo vi. En los barrios cuando viene un personaje así, corre la voz de una vez. Cuando su nombre empezó a sonar por el atentado a Ortiz, en llamada telefónica al programa radial Sol de la Mañana, se desligó del hecho. Yo estoy totalmente a la disposición de las autoridades para que me investiguen, pero yo no tengo ningún tipo de enemigo. Yo lo que soy un comerciante, que tengo un taller de desabolladura y pintura, soy una persona muy agradable que todo el mundo me conoce y yo no sé a qué viene eso, si es algo que dicen, si es algo... Yo no tengo ni un gato de enemigo. En esta imagen tomada antes del atentado, y en la que solo salen David y Sisto, efectivamente las ropas de ambos tienen cierto parecido, pero qué decir de la forma física, que los hace tan diferentes. David más moreno, más alto y más corpulento que Sisto, el objetivo. Esta última imagen corresponde a la que vio supuestamente Rolfi el gatillero antes de cometer el hecho y a la que dio paso a la fatal confusión. Esta confusión de objetivo parece haber sido inducida por una fotografía tomada unos minutos antes del ataque e intercambiada entre uno de los autores intelectuales y los ejecutores. Es usual en este tipo de estructuras criminales
dedicados al sicariato, que el ejecutor final desconozca detalles sobre el nombre o identidad exacta de quién o quienes ordenan la ejecución. Es por ello que en la mayoría de casos de esta tipología, la identificación del autor intelectual es la parte más compleja, dilatada y difícil en todo proceso. De momento se señala como el autor intelectual del macabro plan a Víctor Hugo Gómez Vázquez, primo de Sisto, quien supuestamente es buscado por las autoridades americanas por su relación con el peligroso cartel del Golfo. Todo parte de una supuesta deuda que tiene pendiente el modelo con Víctor Hugo, por creer que lo delató ante la DNCD, motivo por el cual fue apresado y llevado a la Victoria. Víctor Hugo Gómez es un peligroso prófugo de la justicia norteamericana, buscado activamente por la DEA y otros organismos por pertenecer al terrible y reconocido cartel del Golfo. También arroja la investigación que Víctor Hugo Gómez fue apresado por la DNCD y sometido a la acción de la justicia en el año 2011 por asuntos vinculados al narcotráfico. Un dato relevante en la investigación da cuenta de que Víctor Hugo Gómez coincidió en la cárcel La Victoria precisamente con Carlos Knight, Alberto Miguel Rodríguez Mota y el mismo José Eduardo Ciprián alias Chucky, quien es la persona que contactó la estructura que operó para darle muerte a Sisto David Fernández y que por error disparó contra David Ortiz. Es decir, Víctor Hugo Gómez, presunto autor intelectual, compartió prisión con parte de los autores materiales que están hoy en día bajo prisión. Víctor Hugo Gómez, el cual reiteramos está prófugo de la justicia de los Estados Unidos, fue ubicado por última vez en dicho país, desde donde se presume planificó el atentado y orquestó el plan para asesinar a Sisto David Fernández. Reitero sus nombres: Víctor Hugo Gómez y Alberto Miguel Rodríguez Mota. Aunque anteriormente había dicho que no era el blanco de los gatilleros, en sus declaraciones a la policía sí lo confesó. Sisto dijo que Gómez Vázquez era el único que podía ponerle precio a su cabeza. Hasta aquí parece que todo está claro y en mucho concuerda con lo dicho por el procurador, quien dijo que al visitar a David tras el accidente, este le confesó no tener idea de que alguien quería matarlo. Todos sabemos que el Big Papi es un pan de Dios. Lo raro de todo este berenjenal es que han pasado 9 años y es ahora cuando Víctor decide cobrar la supuesta traición de su primo. Como que está medio raro, sí, un poco extraño. Me crié en Estados Unidos, desde los 18 años estoy trabajando. Todo el tiempo he trabajado. Desde el año 2000 importo vehículos, exporto vehículos aquí a Santo Domingo, de la República Dominicana, y me he manejado entre el negocio de los carros y el taller. Pero si nos remontamos al año 2012, cuando entrevistamos al hoy prófugo Víctor Hugo Gómez en la cárcel de La Victoria, que cabe resaltar que para la fecha el hombre mostraba una actitud muy distinta a la que ahora nos muestran las autoridades, parecía un joven inocente. Según contó, todo inició un 20 de enero del año 2011, cuando policías y un fiscal allanaron su vivienda en el residencial Adelfri en Lucerna, Santo Domingo Este. Tenían información que supuestamente de ese apartamento se estaba vendiendo droga y armas. Comenzaron a rebuscar, rebuscando, no han encontrado nada. Al rato vuelven y llaman supuestamente un informante que tenía que dar una información y le preguntan sobre la persona que yo llamé en la mañana, que fue el muchacho de mantenimiento. Bueno, pues suben al 4º piso, entran al apartamento donde ese muchacho vive y también allanaron ese apartamento buscando supuestamente droga y armas, lo cual tampoco encontraron nada. Tras esto procedieron a revisar su vehículo y el de su madre, que según ella, Víctor se lo había llevado para darle mantenimiento. En la pesquisa no hallaron drogas, luego revisaron la casa de la señora y tampoco tuvieron éxito. La búsqueda siguió en el apartamento de la hermana de Víctor Hugo, ubicado en esta torre. Ahí tampoco hallaron nada, pero sorpresa, en el 2º piso del edificio incautaron 3.15 kilos de cocaína. Tengo conocimiento de que simplemente sé que cuando hicieron revisaron a nombre de quién estaba el apartamento, estaba a nombre de una señora llamada Aileen Sánchez. No tengo conocimiento de quién vive ahí. Según la medida de coerción de aquella fecha, no fue comprobado que Víctor Hugo fuera el propietario del apartamento donde se encontró la droga, y en el acta de registro se citaba claramente que no se le había hallado nada comprometedor.
algo que deja mucho que decir, tanto como la obstinación que supuestamente denunciara Víctor Hugo tenía el fiscal Isidro Vázquez, quien puso 1 y 1000 trabas para que este joven no saliera de prisión, al punto que Víctor Hugo aseguraba que pagó altas sumas a actores de la justicia de aquel entonces para poder obtener su libertad. Él siempre insistió para que a mí no me suelte, o sea, de ninguna manera. Él siempre ha ido donde ellos a meterle cizaña y que él tiene conocimiento que supuestamente ellos cogieron un dinero sobre mi caso y que él siempre ha ido con esa cizaña para lograr de que a mí no me suelten. Le incautaron vehículos y propiedades y de pasar a una vida de lujos fue a parar a La Victoria, que todos sabemos que no es un maíz, y según contó, su capital adquirido como empresario se esfumó en la justicia dominicana tras el supuesto chivateo de David Fernández, el modelo, a quien calificó en aquel entonces ante nosotros como un amigo y hermano. A mí no se me ocupa nada en ningún instante, de que en mi caso no duraba más de 15 días, o sea, independientemente de lo que sea, pero lamentablemente yo he sido violado con todos mis derechos, no entiendo todo el sacrificio que me ha pasado en esto, pero realmente nada se ha dado. Pero volvamos al eje central de esta historia, el atentado que por poco deja sin vida a nuestro Big Papi. En la fílmica se puede observar cómo fue la reunión para ejecutar el plan. Todo empezó en la bomba Texaco de la prolongación 27 de febrero. Para ese momento el objetivo ya estaba en el Drink Dial. Los primeros en aparecer fueron Rolfi y Calamardo. Luego vemos a Oliver y al cirujano. Tras esto, Calamardo y Vladimir Félix, el motoconcho, cruzan al colmado que está al lado de la bomba, donde este último se toma una bebida a toda prisa. Pasan unos minutos y vemos a Rolfi con Calamardo subirse al carro Hyundai i20 que conducía el cirujano, y a la vez Vladimir sale en el motor. Se dirigen a la bomba total de la Venezuela, donde ya los estaba esperando Hueso en el carro Toyota Yaris color rojo. Llegan los demás en el i20. Hueso sale del auto rojo y se sube con sus amigos de crimen. En la calle Masonería es donde ultiman los detalles del atentado y le muestran a Rolfi la confusa foto. Vladimir sale conduciendo el motor con Rolfi detrás y llegan al Dial, donde se produce el suceso, ante los ojos de Alberto Miguel Mota, quien se queda para asegurarse de que el plan haya sido ejecutado. Todo esto según versión de las autoridades. Con la teoría de las autoridades sobre la mesa, el caso del Big Papi parece tomar un rumbo diferente. Toma un giro inesperado, pero ahora es cuando hay tela donde cortar. Durante la rueda de prensa se vieron inquietantes preguntas que todos nos hacemos. ¿Cómo es posible que a estas alturas, desde la cárcel, 2 personas armen una operación criminal tan compleja? Bueno. Precisamente por esas dolencias que tiene el sistema penitenciario, no en República Dominicana, sino lamentablemente en toda Latinoamérica y en muchos otros países del mundo, hemos decidido hacer la ampliación, reconstrucción de prácticamente todos nuestros recintos penitenciarios, lanzando el plan más ambicioso para revolucionar el sistema penitenciario en República Dominicana, para lograr reinsertar el interno a la sociedad. En las redes sociales se han volcado a emitir sus opiniones a aquellos que no están de acuerdo con la teoría oficial. Y es que aún hay quienes creen que la verdad se sigue ocultando. Hecho que debe resultar cierto, pues ahora es que habría hilo de dónde tirar en esta historia. Creo que hay arreglos inminentes porque inclusive tratándose de la figura que es y como los aparatajes que se han hecho, y para llegar ayer a ese tipo de conclusiones, yo creo que no. ¿Cómo uno puede pensar que no puede ser ahí? Eso, o sea, una equivocación así. Para mí que fue directamente ahí, eso es lo que yo pienso.
En mi opinión no es creíble, porque se han dicho tantas cosas que realmente ya no podemos creer en nada. Muchas versiones, entonces no sabe qué creer. Entonces no sabe si en realidad fue mandado a matar o se confundió. No sabemos, porque hay tantas personas envueltas en el caso y no tenemos una opinión acabada. ¿Qué dice la gente en la calle? Que esa versión está un poco rara. Estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque ese fue el verdad, así fue que sucedieron los hechos, así como lo presentó la Procuraduría y la policía. Esto es ciencia, esto es una investigación seria, como la hemos presentado en el día de hoy, con pruebas irrefutables, con audios, con videos, con extracción legal a los celulares ocupados a las personas, con fotografías. La verdad es que no creerlo es por un deseo de no creerlo, porque la ciencia es la ciencia y las evidencias son evidencias. Estas son pruebas, lo demás son conjeturas naturales, como le he expresado, en una situación tan delicada y tan lamentable. La mayoría de los implicados guardan 1 año de prisión como medida de coerción, y entre ellos sale a relucir la joven Lanny Stephanie Pérez Reyes, de quien se afirma que el vehículo que conducía Oliver Mirabal le pertenece. Entre Oliver y la joven había una relación sentimental que, según el hermano de esta, ya no existe. Ellos se conocieron y se enamoraron. O ella más o menos, vamos a decir que fue ella la que se enamoró. Okay. Y se conocieron y tuvieron una niña. Tiene 4 años tiene la niña. Que ahí también están los documentos de la niña, que fue solamente única declarada por ella, porque cuando tuvieron la niña, él estaba preso, porque estaba vinculado también con la banda de Gilbert. Pese a estos vínculos con el criminal, la familia de la joven aduce que es inocente de las imputaciones en el caso de Ortiz, ya que supuestamente la noche del atentado, Lanny Stephanie había estado en la iglesia, pero parece no haberse encomendado muy bien a Dios, pues el lío en el que está metida no le será fácil de salir. En la audiencia, donde estaban todos, él la absolvió de todo. Él le dijo al juez y a todos los que estaban presentes que mi hermana, Lanny Stephanie Pérez Reyes, no la venezolana, ella no es culpable de nada, que ella no sabía nada, que él solamente tomó el vehículo cuando ella estaba para el salón en ese momento, en la supuesta reunión que ella estaba en el salón, que también tengo muchos testigos que saben. Para nadie es un secreto que en este caso han caído demasiadas personas y que en un principio hubo más preguntas que respuestas. El caso David Ortiz no es uno de esos que pueda cubrirse con declaraciones y conclusiones sencillas. Pese a la posición de las autoridades, hay un pueblo que reclama un poco más. El complejo engranaje de la operación deja 1 y 1000 preguntas aún sin responder. Este crimen no solo ha sido un abierto desafío al gobierno y a la autoridad, sino un atentado al pudor y a la dignidad nacional, a la identidad dominicana, a sus símbolos más queridos. Ha sido un atentado contra todos los dominicanos, los de aquí y los de allá, aquellos que como David se ausentan de manera transitoria de esta hermosa isla que los vio nacer. Si fue realmente una confusión la agresión a Ortiz, no sería la primera vez que pasara en este país. He aquí algunos casos. Por el momento, hasta aquí la historia de un supuesto atentado fallido, cuyo objetivo, tras ser señalado por las autoridades como ser el móvil y las razones, hasta el momento no ha dado la cara. Bienvenido al correo de voz Haití. ¿Usted qué cree?
hemos llegado al final de esta entrega, pero no puedo despedir sin antes dar la explicación de la razón de por qué está aquí puesto este casco protector. Señores, lo que pasa es que ahí está el logo de Vistasol. Cuando usted quiera una propiedad con todas las de la ley, un proyecto seguro y confiable, solo tiene que llamar a Constructora Vistasol, que de hecho ahora tiene un proyecto hermosísimo que estuvimos presentando durante todo el contenido del programa. Bueno, ahora sí, vamos a vernos la próxima semana. Para mí fue un placer. Misión cumplida. Y para los que siguen hablando del tono de mi voz, es que todavía sigo malita, lamentablemente. Adiós.